Primero, este tema es muy amplio y uno necesita tener una visión lo más objetiva posible de cómo funciona el mundo, porque tenemos una visión como muy hecha a la carta de cómo funciona el universo. Entonces, vamos a tener que traer como una objetividad de cómo funcionan las leyes en el mundo para poder tener una actitud de yoga. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar viéndolo por un lado. Hay varias maneras de verlo. Vamos a empezar con este. Primero, en la Bhagavad Gita, por ejemplo, Krishna le dice a Arjuna: tienes derecho sobre la acción. Puedes hacer, no hacer o hacer de manera diferente, pero no eres el dueño de los frutos de la acción. Pues seguro que lo habéis oído todos. Krishna le dice: fíjate bien, que puedes hacer, no hacer o hacer diferente. Puedes actuar de esas tres formas. Pero una vez que has actuado, cuando tu mano deja ya la acción y la suelta, el resultado de la acción no depende de ti. Es una cosa muy profunda. Vamos a verla. Para que yo tuviese control completo sobre los resultados de la acción, es decir, para lo que quiero que suceda en mi vida, quiero que salgan las cosas como yo quiero. Para que salgan las cosas como yo quiero y como espero, ¿qué tendríamos que tener? Dos cosas. Tendríamos que tener omnisciencia, es decir, controlar la creación, controlar el juego. Es como si fuésemos un programador que hace un juego. El programador que hace el juego, al principio, cuando programa el juego, pone las variables y crea él el entorno con todas las variables. Él conoce todo, es omnisciente, tiene control completo sobre el juego, conoce todo lo que sucede en el juego. Tiene omnisciencia. Y dos, tiene omnipotencia, es decir, tiene poder total sobre ese juego, sobre esa creación. Ahora bien, ¿qué persona, qué individuo en el mundo tiene omnisciencia y omnipotencia sobre el mundo? Pensad en el presidente de Estados Unidos, Obama. ¿Tiene omnisciencia y omnipotencia, aunque pueda ser la persona más poderosa del mundo? Ni por asomo. Tiene poder en Estados Unidos, pero en España tiene poder ya limitado. Y en Estados Unidos tampoco tiene poder ilimitado. ¿Tiene poder sobre el universo? No. ¿Sobre las estrellas? ¿Sobre el cosmos? No. No hay nadie que tenga omnipotencia ni omnisciencia. Ningún individuo ha creado este mundo. Y con lo cual, cuando uno se dispone a actuar y quiere crear una experiencia o quiere crear un resultado de la manera que él quiere, ha de saber que los resultados de la acción no dependen de mí, porque no soy omnisciente y no soy omnipotente. Entonces, uno aquí ha de tener cuidado, porque la mentalidad moderna nos lleva a creer que yo soy el que tengo control sobre mi vida. Menuda fantasía. ¿Quién tiene control sobre su vida? Eso es lo que queremos hacer. Queremos controlar a las personas, queremos controlar el mundo para que sea como queremos que sea, queremos que los familiares nuestros sean como nos gustaría que fuesen. Mi mujer se tiene que comportar así porque me gustaría que fuese así. Mi hijo se tiene que comportar así porque a mí me gustaría, según mi ideal de hijo, que fuese así. Y así nos pasamos todo el santo día tratando de controlar y de hacer que el mundo sea lo que nos gustaría que sea. Es decir, que nos pasamos desperdiciando el tiempo, manipulando el mundo para que se adapte a lo que sea. Como decía un profesor, el juego de samsara. Samsara es este mundo, el mundo del devenir. El mundo del devenir, cuando uno acepta que no tiene control sobre él, entonces gana. Si uno cree que va a ganar la partida al mundo, este ya ha perdido desde el principio. Y el samsara, en realidad, la vida que tenemos, en realidad se parece más a una oración que viene al principio de la Bhagavad Gita, en el Gita Dhyanam, que dice: el mundo es como si fuese un río con turbulencias, que hay abajo en el fondo unas pirañas, pirañas enormes que te comen, y vas en un kayak, vas en una canoa sin remo, estás diluviando y no tienes
¿cómo se dice? Una cazadora para que te resguarda. La vida se parece más a esa situación que a lo que nosotros nos gustaría que se pareciese, como una especie de juego que tenemos control sobre las personas, sobre las situaciones, sobre el destino. Cuando antes veamos nuestra impotencia para manejar el mundo y para hacer lo que sea como nosotros nos gustaría que fuese, entonces empezamos a tener objetividad sobre el mundo, empezamos a tener una visión más realista sobre el mundo y no tan romántica como nos ha enseñado, ¿verdad?, la cultura desde hace varios siglos. A partir desde el siglo XIV, XV, la cultura europea se separa de otras culturas y se crea toda una cultura moderna que lleva a poner en el centro del universo al hombre como el protagonista, como el creador, como la persona que con su intención y con su voluntad, con su poder de voluntad, crea mundo. Sí, crea mundo, pero no controla las leyes del mundo. Es un partícipe, es un co-creador, podríamos decirlo como máximo, pero no controla las leyes del mundo. ¿Quién controla las leyes del mundo? ¿Quién tiene omnisciencia? Nadie tiene omnisciencia. Podemos hacer, si no nos gusta cómo obtenemos lo que nos sucede, los frutos de la acción, podemos hacer diferente. Y aquí Dayananda suele decir algo muy bonito, dice, uno puede tener ambiciones, ¿sí? Uno puede tener grandes ambiciones, grandes deseos. No hay ningún problema en las ambiciones ni en los deseos. Pero dice, be prepared to accept them when they come. Estate preparado para que cuando empieces a actuar y vengan los resultados, no te quejes. No empieces a reaccionar porque no salen como tú quieres. Porque tú no tienes el control sobre cómo se producen, como las leyes que producen los resultados. El individuo no tiene ningún control sobre las leyes del universo. No las ha creado él. En el universo todo nos es dado y no tenemos ningún control. Con lo cual vamos a ver que cuando antes veamos esta visión en la que uno puede hacer, tiene la potestad sobre la acción, pero no tiene el control sobre los frutos, vamos a tener una visión cada vez más realista que nos va a quitar estrés de encima. ¿Y por qué nos va a quitar estrés de encima? Porque no me creo, no me cargo con la responsabilidad de que todo depende de mí. Fijaros, todo depende de mí y nos echamos una mochila enorme sobre la espalda que nos hunde, tanto para el éxito como para el fracaso. Cuando tengo un éxito pequeñito de algo, digo, he sido yo, soy súper fabuloso, soy un emprendedor fantástico, he conseguido esto y lo otro. Y cuando tienes un fracaso, ¿qué es lo que hacemos? Soy un loser, no he tenido no he tenido suerte. También decimos, no he tenido suerte. ¿Qué significa la suerte? La suerte quiere decir que no sé explicarlo porque sucede algo. La suerte no existe. Siempre hay una relación de causa-efecto. Esto es otra. Podríamos dedicar una clase solo a este tema. ¿Qué es la suerte? La suerte no existe. Es una manera de matar a Dios. Es una manera de asesinar a Dios y de no relacionarme con algo más grande que yo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tengo que empezar a ver. Entonces, cuando yo suelto y tiro la acción, el cosmos y las leyes del cosmos son los que cuecen y los que producen el fruto. Es decir, que yo actúo, lanzo la acción y las leyes del universo se encargan de darme el fruto. Karma palan. El fruto de la acción me viene a mí. Ahora, cuando me doy cuenta de eso, de que las leyes son las que producen en realidad los frutos, entonces desarrollo un tipo de actitud en el que cada acción que hago se convierte en Ishvara Arpana. Cada acción que hago la convierto en una ofrenda al Señor, a Ishvara. ¿Por qué? Porque las leyes del universo que mantienen la armonía en el universo no están separadas de Dios, son herramientas de Dios para mantener el universo en armonía. Y esas leyes, al no estar separadas de Dios, son las que dan los frutos de la acción. Por lo tanto, cuando lanzo la acción, cuando hago esta acción, la acción misma, ¿a quién va a parar? A esas leyes, que es lo mismo que decir a Ishvara, al Señor. Y el Señor, a través de esas leyes, me devuelve el fruto de la acción, la experiencia que tengo, que me viene a mí como prasada Ishvara, como Ishvara prasada, como un fruto que proviene del Señor.
Es decir, que cuando hago algo, todas mis acciones van a parar al Señor. Y todo lo que me sucede es porque esas acciones vienen cocinadas por las acciones. Y si empiezo a ver esto, si empiezo a ver esta película, que es enorme y que uno necesita años para verla, porque es un shock escuchar esto. Es decir, el mundo funciona por suerte, y eso es la idea que tenemos, es todo aleatorio, que tengas buena suerte. Un científico puede tener en su mente la idea de suerte. La idea de suerte es inaceptable. En el mundo existe un principio de causalidad, causa-efecto, que vemos constantemente en la creación. E inferimos que existe ese principio en todo lo que hay. Si aceptamos la suerte, de verdad tenemos un proyecto de espiritualidad completamente inmaduro. Hasta que no empezamos a ver que la creación tiene unas leyes y que esas leyes no están separadas de la causa primera, que es un ser consciente con un conocimiento, entonces no podemos relacionarnos con la totalidad, no podemos relacionarnos con objetividad hacia el mundo ni hacia los demás. Y entonces Karma Yoga, en esta parte de yoga de la actitud, va a tener dos principios. Cuando hago algo, no pongo mi felicidad depositada en el fruto, sino en la propia acción, porque los resultados de la acción no dependen de mí. No tengo control sobre los frutos de la acción. Entonces, para tener un proyecto de una felicidad menos arriesgada, podríamos decir, disfruto de la acción en sí mismo, porque de eso sí tengo control. Pero de lo que no tengo control es de cómo va a suceder esas acciones, qué resultado me van a dar. Y entonces, disfruto de la acción mismo, me fijo más en la acción en vez de esperar a que venga el fruto de la acción y ahí sí que me vea feliz, es decir, que me quito ansiedad, que me quito miedos, porque lo que estoy haciendo constantemente es derivar mi felicidad de cuando las cosas salen como yo quiero. ¿No? ¿Sí o no? Cuando las cosas salen como quiero, digo, soy agraciado, tengo suerte, o me lo merezco, he sido un exitoso, o si no salen como soy un loser, soy un perdedor. Otra vez me pasa a mí, soy un desgraciado. Eso es lo que digo, ¿verdad? Son opciones totalmente inaceptables. Uno tiene una parte de contribución, pero no controla todas las variables. Creer que controla las variables, ¿sabéis lo que es? El máximo estado de arrogancia, de que el individuo es el que produce el mundo. Falso y mentira como la copa de un pino. Es una arrogancia total del individuo, que se cree Dios. Claro, se cree Dios. ¿Y qué diferencia hay con el individuo y Dios? A nivel sustancial, ninguna. A nivel relativo, toda. El creador Ishvara tiene omnisciencia, controla el maya, controla el mundo y su magia, y yo soy ignorante a nivel relativo, a nivel de la persona, no a nivel metafísico. Entonces hay una diferencia enorme. Cuando veo mi papel, ¿verdad?, como individuo y contribuyo desde mi rueda cósmica, desde mi contribución, haciendo lo que tengo que hacer y lo hago bien, obtengo una satisfacción mayor que cuando miserablemente espero, como un miserable, como un mendigo, a que me caigan unas migajas de felicidad dependiendo de los resultados. Cuando espero que yo tenga la felicidad solo cuando obtengo lo que quiero, a veces sucede, a veces no, pero normalmente lo que suelo hacer es que me veo feliz cuando sucede lo que quiero que suceda. ¿Qué pasa cuando no sucede lo que quiero que suceda? Me frustro, me enfado. Las personas que se ponen por el medio y que parecen que son los culpables, hacia esas me enojo, hacia esas victimizo, son los causantes de mis problemas. Y por eso las personas que están más cerca son los principales objetos de mi ira. La mujer, los hijos, empleados, empleadores, compañeros de trabajo, porque son los que parecen obstaculizar lo que yo quiero que suceda de la manera que quiero que suceda. Y entonces uno tiene que empezar a traer mayor objetividad sobre cómo funciona el mundo para no llevarme decepciones continuas, para no pensar que la felicidad consiste en salirme con la mía cuando yo quiero. En Estados Unidos te dicen, you call all the shots, es decir, que tú te sales siempre con la tuya siempre. Esa idea de que uno tiene siempre que tener éxito,
de que tiene que siempre ser exitoso, es lo más desquiciado y lo más surrealista que uno pueda imaginarse. Como si uno tuviese la obligación de ser exitoso siempre. Y tenemos tanta presión interna por ser exitosos, por probar a nosotros mismos, por probar a los demás que somos exitosos, que esa presión no me hace relajarme, que esa presión me hace ver o como exitoso o no exitoso. Pero claro, para ser exitoso, todos mis deseos se deberían cumplir, todos mis proyectos se deberían cumplir. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Nadie puede ser exitoso el 100% de la vida en todos sus proyectos. Entonces, uno tiene que aprender a ver esta mentalidad de éxito y fracaso como en realidad la persona exitosa es la que está libre de ese sentido de ser exitoso y ser fracasado. Porque en realidad el ser no es exitoso ni es fracasado. El ser, la esencia de la persona no es exitosa ni es fracasada. Está libre de los dos sentidos, tanto del éxito como del fracaso. Entonces el yogi, en términos amplios, va a ser la persona que va a derivar felicidad de la propia acción, porque la acción, todas las acciones se convierten en ofrendas al Señor, en ofrendas a Ishvara. Y entonces no odia las acciones, no odia su trabajo, no odia cuidar a sus hijos, no odia lavar los platos, no odia nada. Se convierte en un entusiasta de la acción, se convierte en un hooligan de la acción, en la que uno se anima con la propia acción y no depende del fruto de la acción para su propio éxito, para su propio sentido de felicidad. Entonces, eso por un lado. Y vemos entonces que esa actitud de Karma Yoga se resume en 4 cosas, ya resumiendo, el principio de Karma Yoga. 1. Aumento mis acciones sádvicas a través de los 5 grandes ofrecimientos, incluyendo tiempo para esas acciones. 1. Reduzco las acciones adármicas de las acciones tamásicas, las acciones amorales, contengo las acciones rayásicas y la actitud, ¿cómo es? Ofrenda de mi contribución al mundo como una ofrenda que llega al Señor, Ishvara Arpana, ofrenda de mis acciones a la causa primera, y segundo, recibo lo que me sucede como Ishvara Prasada, como un regalo de Dios, como un prasada, como un presente de Dios que no está separado de el que da los frutos de la acción, que no está separado de lo que me trae los frutos, no está separado ni de las leyes que rigen el universo, ni de Dios. Con lo cual, tanto cuando actúo, como recibo lo que me sucede, veo a Ishvara en todo. Por eso, el yogi no es una persona atea. Si habéis visto en algún sitio que el yogi es una persona atea, no estamos hablando de lo mismo. Porque si uno va a ver la Bhagavad Gita o ver cualquier escritura, si el 50% es sobre el Señor, pero claro, sobre el Señor entendido de una manera bastante radical de lo que conocemos por el Señor, no como un Señor a la usanza del Antiguo Testamento. Es que, claro, si uno conoce el Dios de manera muy remota, por lo que ha estudiado mínimamente sobre el Antiguo Testamento, y probablemente a lo mejor estudiado malamente, y no ha tenido buenos profesores de filosofía cristiana, entonces a lo mejor tenga unas ideas muy extrañas sobre qué significa la divinidad. Uno necesita tener el coraje para atravesar esas nociones que pueda tener sobre Dios y exponerse a una visión de Dios que es absolutamente hermosa, que es absolutamente lo que hace que pueda tener una relación estable, precisamente la relación más estable que pueda tener en mi vida. Y pueda ver que todo lo que hago está conectado con un orden mayor, que soy parte de una visión mayor. Cuando tengo ese sentido de totalidad, no puedo sufrir una depresión, porque no me veo como el que tiene éxito o como tiene el fracaso. Esta visión de relacionarme con la totalidad en mi acción y en cómo recibo la acción es el primer antídoto de la sociedad moderna para la depresión, para la ansiedad, para la angustia. Y precisamente estamos alienados de esa visión, estamos como separados de esa visión y quizás sea uno de los grandes males, esta separación de vernos fuera de la totalidad, de vernos como individuos chiquititos,
de vernos como seres pequeños aislados de la totalidad. Pues esto sería lo que es Karma Yoga. Karma Yoga de manera muy sucinta y muy apelotonado, a veces me da un poco como lo paso un poco mal porque hay que decir tantas cosas sobre este tema que en una clase, cuando uno lo cuenta, pues se siente como comprimido. Así que, de manera muy sucinta, Karma Yoga. Siguiente clase, Upasana Yoga. Y última clase, Jnana Yoga, que son diferentes sadhanas. Lo dejamos aquí con el mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. ¿Qué pregunta? Dice, aceptar que el Creador crea el mundo lleva a la pregunta de ¿quién ha creado el Creador? ¿Cómo surge el Creador de la nada? El Creador no surge de la nada porque el Creador es eterno, es un principio eterno que está siempre. Se dice que es anadi, no tiene principio ni tiene final. Y el individuo tampoco. El individuo en realidad, lo que existe en el individuo con un principio y con un final es un cuerpo. Es una mente y unos sentidos, un cuerpo físico y un cuerpo sutil y un cuerpo causal. Pero el individuo, como sustancia, tampoco tiene principio ni final, son eternos. El Creador es eterno. No es necesario un creador para el funcionamiento de la ley, del karma. Según la visión védica, no. Según la visión védica tradicional, se necesita un creador. ¿Y por qué se necesita un creador? Porque la ley en sí mismo es inerte. La ley no tiene inteligencia en sí mismo. ¿Cómo vamos a imaginar una ley con inteligencia? Es como si imaginamos un juez, ¿verdad?, que tiene que interpretar algo. Imaginad que, por ejemplo, vemos que alguien va a cruzar la carretera y hay otra persona que le empuja y se pega una leche y se cae al suelo y se ha hecho daño. Se levanta y dice, pero bueno, ¿por qué me has empujado? Y ve que pasa un autobús que le acaba de salvar la vida. ¿Quién interpreta si eso, por ejemplo, tuviese que verse desde un punto de vista en el que esa persona denunciase al que le ha pegado un empujón? ¿Quién va a interpretar la ley? Siempre se necesita un ser consciente que interprete y que sea un ser inteligente. La ley en sí misma no tiene ninguna inteligencia porque es inerte, ¿verdad? Entonces las leyes por sí mismas no funcionan. Hay un texto de Ramana Maharshi que se llama Upadesa Saram, que el primer verso precisamente habla de esta creencia que tienen muchos mecanicistas, empezando con Descartes y su visión mecánica del mundo, como un conglomerado de motores, como un conglomerado de sistema cibernético en el que todo funciona con palancas, con métodos mecánicos. Eso es una visión reduccionista que ya ha sido suficientemente vista y criticada en la filosofía occidental para superarla. La misma idea trata esta visión mecanicista sobre que la ley funciona por sí sola. Mismo Alan dice, para que nuestra mente se deshaga de la ignorancia, no veo necesario la existencia de un creador. El creador es el primero que pone en movimiento la enseñanza del Veda. El Veda, los Vedas se manifiestan con cada ciclo de manifestación. El Veda no nace del intelecto de nadie. La enseñanza del Vedanta no nace del intelecto de Shankara, o no nace de Ramanuja, o no nace de ninguno de los pensadores. El Veda es dado por el Señor. Es dado por el Señor, ¿por qué? Porque este conocimiento uno por sí solo no puede llegar a él. Es un conocimiento que no está disponible por los medios de conocimiento que tenemos. Y si no os acordáis de esto, podéis iros a la clase en la que vimos los medios de conocimiento que tenemos como seres humanos. No podemos llegar al conocimiento que nos da el Veda o el Vedanta a través de nuestros instrumentos de conocimiento. Por lo tanto, necesito un Ishvara. En el caso de la enseñanza necesito de un maestro. En la India el maestro no es diferente que Ishvara, porque lo mismo que diría Ishvara si estuviese hoy aquí, lo diría el gurú, lo diría el maestro, diría exactamente lo mismo. Con lo cual necesito la figura del maestro. Yo por mí mismo no puedo liberarme porque no puedo acceder a ese conocimiento que no está disponible para mí.
Está disponible para mí para reconocerlo, pero no para... Cuando te liberas de la ignorancia no pasas a ser omnisciente. Otra vez Alan. Alan se está poniendo morado a preguntas. Cuando te liberas de la ignorancia no pasas a ser omnisciente. No, ni mucho menos. Un ser liberado, como por ejemplo Ramana Maharshi o Swami Dayananda, no saben ruso o no saben física cuántica. No. Lo que remueve son las ignorancias que tiene de uno mismo. Lo que remueve el sabio es lo que hemos visto desde las primeras clases, el sentido de deficiencia y el sentido de limitación que uno tiene centrado en el yo, y punto pelota. No sabe de repente todo lo que hay por conocer en el universo, manifestado e inmanifestado. Es decir, que un sabio se ve como no separado de Dios, pero no quiere decir que tenga omnisciencia, porque no es Dios. Es de la misma sustancia que Dios, pero no es Dios. Y esto nos lleva a hablar de muchas cosas que todavía no hemos hablado. De este tema no hemos hablado mucho, pero no es omnisciente. La clase de hoy ha sido muy densa porque lleva condensada la visión de Ishvara y la visión de la actitud ante el mundo, que en realidad nos llevaría muchas clases glosarla y entenderla pasito a pasito. En el curso anual vamos viendo estas clases minuciosamente. En el curso de introducción obviamente es una visión sintética y es todo lanzado de manera más densa, pero esta misma clase en el curso del anual de Vedanta nos ha llevado como 6 o 7 clases mínimo, en algún otro curso más, o sea que es una cuestión que hay que verla paso a paso. Si se ve paso a paso no produce empacho. Cuando es muy denso puede producir un poco de empacho y uno le puede pasar por arriba y quizá no acabe de ver la cosa. Y es normal que uno no lo vea, es poco a poco, es gradual. ¿Y cuando se habla de la no acción? A ver, Margaret, ¿qué has dicho del amor que no lo he entendido bien? La no acción. ¿El amor a acción? No acción. Sí, la no acción. No hacer la acción. La no acción es como se ve el sabio. El sabio se ve como a carta, es decir, que aunque uno tenga cuerpo, mente y sentidos, lo que actúa son los gunas y son ese complejo de cuerpo, mente y sentidos. Pero el sabio, como no se identifica sustancialmente con el cuerpo, mente y sentidos, para él no tiene acción, con lo cual no tiene karmas a los que imputarse y es libre completamente de la acción, aunque actúe o no actúe, está libre de la acción. Y por eso dice en la Bhagavad Gita, el sabio ve en la acción inacción y en la inacción acción. ¿Qué quiere decir la segunda parte, que es más extraña? Que hay algunas personas, en la India también hay muchos así que se creen de esta forma, que dicen, para no tener problemas no actúo y me quedo quieto. Y entonces se quedan en una cueva sin hacer nada. Y he visto algún supuesto maestro, que le dan la comida. Entonces se queda parado y va a su discípulo y le mete la comida en la boca. Abre la boca y le dan de comer. Porque cree que no haciendo no obtiene frutos de la acción. Pero claro, ¿qué es abrir la boca? Acción. Ese sabio, en teoría sabio, ¿va a ir al baño? ¿Ir al baño qué es? Acción. Nadie se libra de la acción en el sentido de cuerpo, mente y sentidos. Entonces, por mucho que uno no actúe, no se libra de la acción porque el mundo es acción, la vida es pura acción, ¿verdad? Ahora, la visión del sabio se remonta y dice, lo que está actuando es prakriti, lo que está actuando son los gunas, lo que está actuando es el cuerpo, mente, sentidos. Eso actúa. Yo, Atman, no actúo y por lo tanto estoy libre de la acción. Soy libre de estar sujeto a la acción y por lo tanto inmaculado, puro, no afectado por la acción. Eso es la no acción. Pero es una visión, no es porque yo tenga que no hacer. Digo, no, me quedo quieto y no actúo, ¿no? Eso es una falacia, es como un tipo de hipocresía. Es una hipocresía. Gracias. Pues si no tenéis más cosas,
podemos ir cerrando, aunque seguro que tenéis muchas preguntas, pero no estáis seguros si preguntar o no. De este tema salen centenares de preguntas que seguro que tenéis que hacer y que se irán viendo con el tiempo. Porque la primera vez que ve uno esto dice, uff, esto es too much, dale tiempo. Es como cuando haces un asana. La primera vez que haces trikonasana no sabes dónde está el coxis, no sabes dónde está el sacro, no sabes dónde están los omóplatos, no sabes cómo se mueven. Cuando uno escucha esto por primera vez es una visión nueva que tiene que permear y entrar, es como un software nuevo. Tengo que reprogramar mi software y eso es lo más costoso que hay, porque es desenterrar las creencias que tengo que no me funcionan en mi vida y con las que estoy acostumbrado a vivir, todas las piedras que cargo en forma de creencias, en forma de ignorancia, y eso es muy costoso. Por eso la visión del Vedanta, la clase del Vedanta, uno no tiene por qué salir contento, al revés, uno puede salir bastante molesto, porque claro, se tiene que enfrentar con lo que no funciona en su vida, que a veces en las clases, ¿verdad?, de otras cosas, de otras disciplinas, no vemos, no nos enfrentamos con la ignorancia. La ignorancia es algo que uno tiene que hacer ese proceso y que no tiene por qué ser agradable. Es agradable también en alguna clase de Vedanta ver, pero hasta que se va asimilando, si toca nuestra fibra, si toca el problema particular que uno tiene, lo examina, tiene que tener un coraje para hacer ese trabajo de reprogramarse, es un cambio cognitivo, es un viaje cognitivo. Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Gracias a todos por la atención. Continuamos el próximo martes. Nos quedan 2 clases para terminar este curso de introducción. Que tengáis buena semana y nos vemos pronto.